Buenas, en la clase de hoy vamos a ver qué es una serie de potencias y cómo analizar su convergencia. Bien, por expresar la expresión de una serie de potencias, nos dice que es la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de una sucesión por x menos a la n, ¿sí? A diferencia de las otras series que estuvimos viendo, en esta tenemos a la x, ¿sí? Y en las otras sucesiones no las contábamos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que es que para cada valor de x real, la serie va a ser una serie numérica. Entonces, es una serie de potencias, es una función de x definida en un conjunto de valores de x que hacen que las correspondientes series numéricas sean convergentes, ¿sí? Entonces, nosotros cuando analicemos lo que sería la convergencia, también vamos a determinar cuál es este valor de x para poder resolver, digamos, el intervalo de convergencia. ¿Por qué hablamos de un intervalo? Bueno, porque a diferencia de las otras, nosotros vamos a tener una posible cantidad de resultados. No vamos a tener un único resultado. Entonces, siempre que resolvamos una serie de potencias, la convergencia va a estar dada y determinada por un intervalo. Bien, ¿cómo es que se resuelve esto? Principalmente las series de potencias se resuelven utilizando el criterio de D'Alembert, ¿sí? Que lo vimos en las clases anteriores. Y también a veces en algunos lados se le llama también criterio de la razón. A veces depende del libro donde uno esté revisando el contenido teórico, puede tenerlo como criterio de D'Alembert o como criterio de la razón. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Vamos a partir de un ejemplo. Nosotros tenemos esta serie, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos planteaba a nosotros el criterio de D'Alembert? El criterio de D'Alembert nos decía que calculábamos el límite de una sucesión de n tendiendo a infinito de la sucesión sobre a sub n menos 1. También esto lo podemos encontrar, hay otra acepción, y que en vez de que encontrar esto, lo podemos encontrar como a n más 1 sobre a sub n. Cualquiera de las dos expresiones es equivalente, así que pueden aplicar el criterio de D'Alembert utilizando la que se sientan más a gustos. Yo voy a usar la primera. Bueno, entonces lo primero que nos pide es que tenemos que buscar el límite, ¿sí?, de la sucesión como la tenemos sobre la sucesión evaluada en el término anterior, que es lo que significa, ¿no?, este menos 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar colocando mi parte, digamos, del numerador, que se me va a mantener intacta porque es la sucesión, ¿sí?, que sería esto. No estamos modificando nada. Sobre, y ahora sí, tenemos que poner la parte de n menos 1, que me quedaría x menos 3. Ahora, donde dice n, lo voy a poner en color, va a decir n menos 1. Y el denominador, que era n, también va a ser ahora n menos 1. ¿Sí? Bien, a diferencia de la aplicación común del criterio de D'Alembert, a la serie de potencias vamos a calcular siempre el módulo. ¿Sí? Pero después el procedimiento sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que yo calculo el módulo de lo que a mí me podría dar el resultado de esto. Bueno, paso siguiente, lo que hacemos es expresarlo de otra forma, ¿no? Si tenemos una división, sabemos que podemos escribirla utilizando los dos puntos de división para conocer otro tipo de forma de expresión. Y también sabemos que, como se trata de una división, por propiedades de la potencia, de la división, podemos invertirla, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? El primer término se nos mantiene igual. Y el segundo ponemos por y se invierte. Bueno, una vez que logramos hacer esto, tenemos que determinar si tenemos algún término que se pueda simplificar. Bien,
A simple rasgo ahora no vemos ninguno para simplificar, sí, porque el n-1 no lo puedo simplificar con esto porque no son términos iguales, es decir, no puedo simplificar esto porque acá tengo una resta y siempre que nos aparezca una resta tengo que simplificar sí o sí todo el término completo. Puede ser con resta o con suma. Si acá hubiera un por, podría tranquilamente haber simplificado las n's. Bueno, acá no voy a poder hacer nada, pero con las x menos 3, fíjense que tengo x menos 3 a la n y acá tengo a la n menos 1. Ok, acá podemos aplicar lo que es la propiedad de la potencia. ¿Qué nos dice la propiedad de la potencia? Que si nosotros tenemos una potencia, la podemos separar, ¿no? Contamos con dos ejemplos. Sería si yo tengo si los números son la misma base, que en este caso sería esta, si contamos con la misma base y contamos el número multiplicando, yo esto lo puedo escribir como b más c, ¿sí? Ven que acá yo tengo las dos potencias por separado y después las tengo juntas en una suma. Entonces, acá podemos aplicar esa misma propiedad con la diferencia de que en vez de una suma va a ser una resta por el simple hecho de tener un menos ahí. Si acá hubiera sido un más, bueno, lo separábamos igual, pero lo vamos a dejar con una multiplicación con un número negativo. Entonces, nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de x menos n al cubo sobre n por n menos 1 sobre x menos 3, que sería la base, a la n, por, y ahora de vuelta, la base la repito, x menos 3 a la menos 1. Bien, ahora sí, fíjense que como esto es una multiplicación, yo puedo ahora simplificar estos términos. Bien, algo que me fui olvidando, pero que es muy importante, recuerden siempre poner el módulo. Bueno, ahora tenemos ese x menos 3 en el denominador que está elevado a la menos 1. Hay otra propiedad de las potencias que nos dice que cuando nosotros tenemos un número, una potencia negativa, lo que hacemos es invertir la base y dejarlo elevado a esa potencia. Entonces, como nosotros vamos a tener que invertir el x menos 3 y estaba en el denominador, cuando lo invertamos va a pasar al numerador. Entonces, a mí esto me va a quedar de la siguiente manera. Primero lo voy a escribir y después lo vamos a simplificar. Es decir, acá me había quedado un 1, yo tengo un 1 sobre n, por acá me había quedado un n menos 1 sobre 1, que era lo que me había dado esto, y acá esto lo voy a invertir y me va a quedar como x menos 3 a la 1. Bueno, arreglemos un poco esta expresión. Lo que podemos hacer es los unos no hace falta que los consideremos porque es un elemento neutro, ¿sí? 1 por cualquier cosa siempre nos va a dar el otro elemento. Entonces nos termina quedando que el límite de n tendiendo a infinito es n menos 1 sobre n por x menos 3. Como está elevado a la 1, nos queda exactamente la misma expresión. Bueno, y aquí tenemos otra propiedad del módulo que dice que cuando nosotros tenemos una multiplicación adentro del módulo, lo que yo puedo hacer es separarlo, ¿sí? Y calcular el módulo de cada una de las expresiones por separado, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decir, el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 por n por el módulo de x menos 3. Bueno, y ahora ya lo que tenemos para hacer es resolver lo que es el módulo. Bueno, como esto es un número, fíjense que la expresión nos dice límite de n tendiendo a infinito. Entonces, ¿qué significa? Que a esto no lo va a modificar. Por eso es que también lo separamos. Pero no puedo aplicar el límite aquí, no puedo, por el hecho de que esto, ¿sí? No tiene n, entonces yo no puedo aplicar el límite ahí. Solamente lo vamos a aplicar a la primera parte. ¿Y cómo se aplica el límite de la primera parte? Bueno,
lo que hacemos es, siempre que tenemos un cociente y nuestro límite tiende a infinito, lo que hacemos es agarrar a la potencia más alta de la expresión y dividir tanto el numerador y el denominador por esa. En este caso, contamos que la potencia más alta sería así n a la 1. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el límite y vamos a dividir a cada uno de los términos por n. Bien, acá podemos simplificar. N con n me da 1, n con n me da 1, y pasándolo en limpio esto me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos, y acá ya podemos reemplazar 1 sobre infinito sobre 1 por el módulo que nos sigue quedando ahí. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Tenemos otra definición. La definición ahí que nos dice que todo número que nosotros tengamos dividido por infinito, siempre nos va a dar 0. Entonces nosotros sabemos que esto es 0. De modo que nos termina quedando que el límite de la sucesión, ¿sí? Esto nos termina quedando, 1 menos 0 es 1, me queda 1 por x menos 3, que es lo mismo que escribir el módulo de x menos 3, va a ser el límite de nuestra sucesión. ¿Sí? Acá nosotros ya encontramos cuál es el límite de nuestra sucesión. Ahora, lo que nosotros queremos no necesariamente es, necesitamos saber cuál es ese límite, cuánto vale x, cuál es el intervalo, cuál es el radio. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Como dijimos que íbamos a analizar la convergencia y aplicamos el criterio de D'Alembert, sabemos que para que se dé la convergencia, el límite tiene que ser menor a 1. Esto porque son los criterios de D'Alembert, que fue el que utilizamos para resolver esta serie. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es que el módulo de x menos 3 tiene que ser menor a 1. ¿Y cómo hacemos para resolver el módulo? Bien, siempre que tenemos un módulo con un menor, lo que se hace es lo siguiente. Se puede plantear dos resultados posibles, yo les voy a mostrar las dos formas. La primera es plantear que x menos 3 es menor que 1 y que x menos 3 es mayor a menos 1, ¿sí? Y acá despejo y me quedaría que x es menor a 1 más 3, que sería menor a 4. Y de este lado me quedaría que es mayor a menos 1 más 3, o sea que x es mayor a 2. Para establecer qué es esto, nos conviene hacer una recta donde tenemos el 2 y el 4, y acá nos dice que x es mayor a 2 y menor a 4. Entonces sabemos que el radio de convergencia, ¿sí? El intervalo, o radio, depende, también tiene ambos nombres, es entre 2 y 4. ¿Sí? Esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, que es una de las más prácticas cuando trabajamos con el menor, es trabajar al mismo tiempo con toda la expresión. Por ejemplo, entonces si nosotros tenemos el módulo de x menos 3 menor a 1, lo que se hace es escribir menos 1, que sería el contrario del 1, menor, encerrar, es decir, la expresión entre los unos. Entonces, ahora lo que yo hago es despejar este 3 para, digamos, ambos lados, a izquierda y derecha. Entonces nos quedaría que menos 1 más 3 menor a x menor a 1 más 3, y nos termina dando 2. Y acá también se puede decir que x está entre 2 y 4, por lo tanto su radio de convergencia va a ser el 2, 4. Y ahí pudimos resolver la serie. No solamente la resolvimos y establecimos cuál era el valor del límite, sino que además establecimos su convergencia según el criterio de D'Alembert. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.